Saludos chicos y chicas, vamos a continuar entonces cómo sacar estas ecuaciones de un algoritmo hecho en código o pseudocódigo. En la bitácora anterior seguimos hablando sobre la Big O, vimos cómo podemos resumir las ecuaciones que tengamos a partir de dos condiciones. Vimos también que la Big O nos permite a nosotros eliminar las constantes y quedarnos solamente con los componentes de mayor orden, o sea que tengan el mayor n, o sea, que sean elevado al mayor número. Ese es un término de bajo orden, son los que tienen menores exponentes. Entonces nos podemos quedar con el término con el mayor exponente para representar nuestra gráfica y representar el comportamiento de nuestro algoritmo en una función matemática. Entonces ahora vamos a aprender a sacar a partir del pseudocódigo. Análisis de un algoritmo. Esta vez vamos a usar el insertion sort. ¿Qué deseamos saber? El insertion sort es otro algoritmo de ordenamiento, también muy sencillo. La Big O de este algoritmo es al cuadrado, n al cuadrado, igual que de la burbuja, pero es otra estrategia de ordenamiento. Entonces vamos a calcularlo, el DER. Primero deseamos obtener el tiempo de ejecución, que es el número de pasos que dará nuestro algoritmo en función de la entrada del tamaño de los datos. Eso es lo que estamos buscando aquí. Entonces el cálculo del tiempo de ejecución lo vamos a basar en el modelo RAM, que es Random Access Machine. Pueden investigar en Google qué significa esto. Random Access Machine no es memoria RAM, sino es Random Access Machine. Entonces este modelo RAM nos dice que cada línea de código se ejecuta en un tiempo constante 6. O sea, la línea de código 1 tiene un tiempo constante que es C1, C2, C3, C4. No tenemos el valor de la constante porque por máquina, el hardware y el software puede hacer variar esa constante. Entonces simplemente la representaremos con variables C1, C2, con constantes C1, C2. Una línea puede tomar una cantidad de tiempo diferente a la otra, o sea que puedo tener una línea que sea 1 y C2, es lo que estamos diciendo casi ahora. El tercero que define este modelo es que el total de ejecución de una línea dependerá de la constante de tiempo CI y la cantidad de veces que ésta se ejecuta. O sea, una línea se puede ejecutar en un ciclo varias veces y dependerá siempre de la constante de tiempo CI. O sea que esta CI es simplemente una idea del tiempo que va a durar una línea de código ejecutándose. Recuérdense que esto se basa también en lo primitivo, lo que hablamos al principio. O sea, son líneas de código que hagan una operación primitiva. Entonces el tiempo total de ejecución va a ser la suma de tiempo de ejecución de todas sus líneas. Entonces aquí yo tengo un arreglo con valores desordenados. Tengo el tamaño del arreglo. Lo voy a ejecutar esto. Voy a ejecutar el algoritmo. Ven que es muy cortico, pero eso no quiere decir que sea eficiente. Vamos a ver si tiene una Big O de n al cuadrado, como vemos aquí en el peor de los casos. No es muy eficiente. Entonces las líneas que nos interesan para analizar el algoritmo son estas que están aquí en el centro. La línea 1, que es un for, la línea 2, mejor dicho, que es un for, y la línea 8, que es una asignación a un arreglo. El return y el insertion la definición de la función no la vamos a tomar en cuenta. Entonces aquí lo que hago es probar el algoritmo que realmente ordene los números. Aquí salen ordenadas la lista. Ven, aquí está desordenada y aquí él la ordena. Eso quiere decir que el algoritmo está bien. Pero para este tipo de análisis no es necesario ejecutar el algoritmo. Esto no es necesario ejecutarlo. Simplemente con el pseudocódigo que quiero que haga puedo analizarlo. Entonces lo que voy a hacer aquí es simplemente hacer una tabla de análisis de estas funciones, del for hasta esta asignación. Y lo que hago es simplemente buscar la forma de representarlo de manera más visible. Aquí digo que TJ va a ser el número de veces que el ciclo while en la línea 5
es ejecutado por el valor J. Eso me refiero a este ciclo que está aquí. Eso es TJ. Eso es como aquí yo tengo que analizarlo como si fuera otro algoritmo con un valor. Aquí vimos, ¿verdad?, que Tn es mi valor total. Pero aquí puedo tener un TJ dentro de cada ciclo. Entonces este ciclo representa un valor TJ. Lo que haga aquí lo voy a calcular como si fuera un valor total. Entonces lo que yo hago hasta este momento es crear un data frame para poder tener esto, que se vea más claro para nosotros. Todo esto que vemos aquí, toda esta línea de código es simplemente definiendo un data frame para llegar aquí, que se ve más clarito. Entonces lo que digo aquí que tengo de la línea 2 hasta la 8. Esos son los nombres que le he dado a las líneas donde tengo código importante. Entonces la línea 2 se ejecuta n veces. Si vemos el algoritmo, la línea 2 es esta. Y se va a ejecutar simplemente las veces que tenga el tamaño del arreglo, las veces que recorra. Como podemos ver, toma los valores de 1 al tamaño del arreglo. Estos son los valores que va a ir tomando i, de 1 al tamaño del arreglo. Y esta línea, el for, lo va a ejecutar una vez. Por eso simplemente pongo n. Y la constante para esa línea es C1. No le voy a dar un valor porque no me interesa. Simplemente le voy a dar una constante C1, que este va a ser el tiempo de ejecución que tome esa línea. Luego, en la línea 3, digo que se ejecuta n veces menos 1. La línea 3 es esta. Y se va a ejecutar una vez menos que este. Porque cuando este termine, llegue al último valor, ya no va a entrar aquí. Se va a cumplir y se va a salir. Entonces se ejecuta una vez menos que esta. Porque cuando esta llega al último valor, se ejecuta una vez. Ya terminó su valor, el último, y se sale y va al return. Entonces esta se ejecuta una vez más que esta. Por eso le puse n menos 1. La otra también se ejecuta n menos 1. La otra línea es esta, la 4. Se ejecuta n menos 1. Y luego entramos al bucle. En el bucle tenemos la suma de j igual a 2 a n. Porque yo voy a comenzar a comparar, a hacer intersecciones desde el valor, un valor mayor al que yo esté analizando. Por ejemplo, si tengo el primer valor del arreglo, comienzo a compararlo con el segundo valor. Entonces por eso empieza en 2 y llega hasta n comparando el mismo valor de TJ en estas dos instrucciones ejecutándose. Para C4, esa línea vale C4. Luego la línea 6 es la suma de J2 a N, donde TJ menos 1. Vuelvo y digo, entonces lo mismo que pasa con el for, que cuando esto se cumpla, este es el tiempo J, TJ, se va a ejecutar una vez más que estas que están aquí, porque cuando se vaya a ejecutar la última vez y vea que esta condición no se cumple, va a saltar y va a seguir aquí. Pero mientras la condición se cumpla va a ir entrando. Entonces siempre va a ejecutarse, esto se va a ejecutar una vez menos que esta. Porque en la última este comprueba y se da cuenta de que no tiene que entrar, se ejecuta una vez más. Lo puedo representar así, que TJ menos 1. Y la línea 6 también lo mismo. Lo mismo que la línea, bueno, la línea 6 y 7 es lo mismo. Estas dos líneas se van a ejecutar una vez menos que esta. Entonces la última línea se va a ejecutar n-1 porque es una línea ya dentro del for. Esta que está aquí está dentro del for. Entonces tiene el mismo valor, la misma cantidad de ejecuciones que estas dos. Cuando ya yo tengo esta tabla con sus constantes, yo creo una condición Tn que tenemos aquí. Y mi Tn viene siendo C1 por n, la primera línea, por la constante C1 por el valor que tiene la primera línea, que es n, más C2, que es la segunda línea. Bueno, la línea yo la puse aquí, la tercera línea, sin contar el nombre de la función,
es C2 por n menos 1 más C3 por n menos 1 más C4, que es la sumatoria. Esto que estamos viendo aquí es el látiz. Por eso le puse así para que lo puedan ver. El símbolo de sumatoria es simplemente sumar. El que no sabe qué es este símbolo, simplemente búsquelo en Wikipedia. Pero esto significa sumar todos los valores desde 2 hasta 9 que tome TJ. Entonces sumo aquí la constante C5 por la sumatoria de J menos 1 y aquí también. Y al final la C7, que es la constante para la línea 8, hago lo mismo. Entonces esta sería mi función, la suma de todos los costes. Y de aquí puedo yo empezar a analizar con esta función. Esta sería la función de mi algoritmo, de sumar el tiempo total que tomaría. Ven que todos son constantes. Entonces lo que hago aquí es primero evaluar el caso 1. En el mejor de los casos los números ya están ordenados en la lista. Y para este caso TJ es 1. ¿Por qué? Porque si ya están ordenados, esta línea donde está el y solamente la entraremos una vez y la comparación no será necesaria. Tan ordenado, no hará nada con ello. Entonces podemos decir que TJ solamente se va a ejecutar para la comprobación y va a ser 1. Entonces todos los demás valores, por ejemplo este, va a ser igual aplicando esto, se va a convertir en n-1, que son los valores internos que van a tener las variables. Se va a ejecutar una vez menos que n. Y la lista 6 y 7 podemos decir que es 0. Entonces, ¿qué hago yo? Sustituyo estos valores para el mejor de los casos. Y tengo esta ecuación. Con esta hebra despejo y sumo la constante y me da una función c por n más c' por n. Porque esta parte me da, puedo llamarla c', ya que esta otra parte se llama c. Para resumir, no estar poniendo los numeritos. Simplemente lo sumo todo porque son constantes. Una me da c y esta suma, porque también son constantes, le puse c'. Para resumirlo un poquito. Entonces, puedo ver que según la propiedad de la Big O, esta constante yo la puedo ignorar. Y lo que me queda es una Big O a la n. Y veo que es una Big O lineal. Quiero que tengan en mente esta parte que yo sé que puede confundir. ¿Por qué TJ es 1 y por qué esta parte, la sumatoria de TJ en 1? Si ustedes ponen 1 aquí, lo que tú vas a hacer es sumar con n. Si tú sustituyes, aplicas la sumatoria y sustituyes, y simplemente aplicando matemática y propiedades de la sumatoria, búsquenla en Google si no se acuerdan de la propiedad de la sumatoria, pero al este valor volverse un TJ volverse un 1, fácilmente ya yo puedo decir que esto es verdad, que esto es n menos 1. Y las dos líneas, como esto es n menos 1 y estas dos líneas son TJ menos 1, que esto es 0, entonces me quedaría 0 multiplicándose por C5 y por C6. Por eso estas dos líneas son 0. Bien, como podemos ver aquí tenemos TJ menos 1 y TJ menos 1. Si yo le doy valor de 1 a TJ, esto da 0 y esto da 0. Y multiplicándose por su constante, también da 0. Entonces por esto, la línea 6 y 7 son 0. No se llegan a ejecutar por la comprobación, ¿verdad? Entonces aquí yo sustituyo simplemente y aplico las propiedades de una sumatoria con una constante. De j igual a 2 hasta n por una constante. Pero no hay un valor que se vaya sumando. Entonces me queda n menos 1. Simplemente lo que no se acuerden de la propiedad de las sumatorias, revísenla, porque hay que aplicarlas aquí.
Pero podemos ver que para el mejor de los casos, que la lista ya esté ordenada, que no entre al bucle while, sí entra al for una vez, pero no entra al while, es simplemente una función lineal. Si le entro 10 datos, me va a devolver 10 datos. En 10 pasos lo va a hacer. Una O a la N.